en realidad esta lección octava, y vuelvo a repetir también que estoy muy contento de encontrarles a todos con buena salud y ojalá nos encontremos así hasta el fin de este curso, ¿verdad? Esta lección octava tiene un título que no se adecua a la realidad, es un título mentiroso, porque esta lección octava, según nuestro programa, trata de otorgantes atípicos. Y vamos a ver nosotros que en realidad no es precisamente un otorgante, sino que otro sujeto de la escritura pública, pero que es atípico. Esto vamos a verlo al final. Bueno, ¿cuándo se dan estos casos? En las escrituras en las que además de los requisitos ordinarios que están previstos tanto en el Código Civil como también en el Código de Organización Judicial, por ejemplo, el número de escritura, lugar y fecha, nombre de los comparecientes, domicilio, etcétera, etcétera, además de esos requisitos ordinarios, se deben cumplir con otros requisitos. Y por eso es que se llaman atípicos, porque de lo contrario son escrituras típicas. Bueno, esto ocurre porque el legislador pretende subsanar algunos impedimentos u obstáculos personales cuando los comparecientes, y acá ya tienen realmente la palabra que no es otorgante, sino los comparecientes, son personas físicas con dificultades para una comunicación normal y eficaz con el notario. Y esto puede suceder en dos circunstancias. Primero, porque carecen de ciertos atributos estas personas, como por ejemplo el sordomudo, o el analfabeto, o el ciego, o el manco de ambos brazos. Y el segundo caso que se puede dar es porque no saben hablar el idioma español. Se trata, por ejemplo, de extranjeros o de paraguayos que no hablan el español y que solamente, ni el guaraní, y que no pueden comunicarse fluidamente con el notario. Entonces, ¿cómo se subsana esta situación? Nuestra legislación establece que el acto debe cumplirse y formalizarse cumpliendo con otros requisitos adicionales a los ordinarios, digo, tales como en un caso se requieren minutas, en otros casos se va a exigir la presencia de testigos instrumentales. En tercer lugar, puede ocurrir que se recurra al apoyo de un traductor público matriculado y en último lugar, se puede recurrir también al uso de la impresión del dígito pulgar del compareciente. Entonces tenemos nosotros que en realidad no estamos estudiando el caso de los otorgantes atípicos, sino precisamente de los comparecientes atípicos. Porque en realidad un paraguayo que habla perfectamente, que no tiene ningún tipo de dificultades en su comunicación con el notario, puede representarle a un chino, por ejemplo, que no habla el español. El que comparece ante el escribano va a ser el paraguayo, que se expresa perfectamente y ese no va a necesitar ninguna de estas cuestiones o de estos requisitos que acabamos de enunciar. Pero, sin embargo, si es el propio chinito el que viene y no sabe hablar el idioma español, entonces lógicamente sí se debe recurrir a estas otras formalidades que la ley exige. ¿Qué es una minuta? Porque dijimos que en unos casos se exigen una minuta, o también algunos lo llaman memorándum, y otros le llaman nota, y otros le llaman simple anotación. Es un proyecto o borrador escrito del acuerdo que van a formalizar las partes, que contiene los pactos o condiciones provistos por el proponente o en su caso por los futuros firmantes del documento. Entonces tenemos nosotros que esta minuta es un documento y siempre es escrito, porque vamos a ver nosotros que esta minuta se exigen en ciertas y determinadas circunstancias. Vamos a ver el primer caso, los mudos y los sordomudos. Estas son personas que no se expresan por medio de la palabra ni por otros medios, o sea, aquellos que se expresan en un idioma de los mudos, este idioma que ustedes ven ahí en los programas televisivos y compañía,
cuando ciertas autoridades de alto rango se están expresando, generalmente tiene también un intérprete que está transmitiendo eso para las personas que no escuchan ni hablan. Bueno, el artículo 37 de nuestro Código Civil establece que son absolutamente incapaces de hecho los sordomudos que no saben darse a entender por escrito o por otros medios. O sea que ni se expresan por escrito, porque son analfabetos, ni tampoco se expresan en el idioma que ellos tienen como medio de comunicación. Bueno, en ese sentido, el artículo 391 del Código Civil, para suplir esta situación, dice que si cualquiera de los otorgantes fuere sordomudo o mudo, que sepa darse a entender por escrito, dice, de forma inequívoca, la escritura se hará de acuerdo con una minuta. Atiendan que acá el sordomudo sabe darse a entender por escrito. Entonces, él presenta una minuta, que ya dijimos que es el documento escrito que contiene ese acuerdo, y es un documento privado, cuya firma debe reconocer ante el escribano cuando no la hubiere suscrito en su presencia. ¿Por qué? Porque él puede traer la minuta sin firmas, y ahí firma en presencia del notario. Pero si ya viene firmado, entonces él debe manifestar de que esa es su firma y él lo está reconociendo. Ahora bien, los otorgantes en este caso, mejor dicho, los comparecientes en este caso, deberán leer por sí mismos la escritura. Ellos deben leer, ¿por qué? Porque cuando el escribano lee, lógicamente ellos no escuchan o ellos no comprenden. Entonces, por eso estos comparecientes deben leer por sí mismos la escritura. Y al mismo tiempo, la ley le exige, especialmente el Código Civil y el Código de Organización Judicial, que ellos escribirán de su antes de firmarlo, que leyeron y están conformes con la escritura. No olvidemos nosotros que además de esto, el escribano debe leer siempre la escritura, porque ese es un requisito típico, un requisito ordinario. Además, el escribano debe dar fe de las circunstancias mencionadas, en el sentido de que el compareciente que carece de esa capacidad, entonces leyó por sí misma la escritura y que manifestó estar de acuerdo, pero eso lo debe hacer en manuscrito. Por eso ellos deben escribir en su puño y letra. No puede estar escrito por el notario, esto ni tampoco puede estar escrito en máquina de escribir ni en computadora. Tienen que ellos mismos expresarse así. Esta es una modalidad que desde luego en un principio, cuando los escribanos tenían que introducir algunas rectificaciones o modificaciones en el proyecto o texto de una escritura pública, se exigía que estas rectificaciones las hicieran de puño y letra el escribano. Lógicamente, con el tiempo eso se dejó de lado y se permite salvar los errores o las omisiones de las escrituras a través del sistema que ustedes saben que cuando se quiere agregar alguna frase se pone una barra y se interlinea la frase que se quiere agregar, y luego al final eso se salva de la manera que ustedes ya van a escuchar cómo se hace, ¿verdad? Ahora bien, el otro caso que se da como atípico también es de los extranjeros que no hablan el español. En estos casos se procede del siguiente modo: aun cuando el escribano y los testigos conocieren el idioma de los comparecientes. Esto es así porque el instrumento es un instrumento público y oficial que debe ser expresado incluso en cuanto a la manifestación de voluntad del compareciente y de los otorgantes, en el sentido de que deben expresarse en español. Vamos a suponer que nosotros, como existe en nuestro medio varios escribanos que son descendientes de países que no hablan el español. Por ejemplo, hay escribanos descendientes de coreanos, de chinos, de alemanes, de brasileros, de franceses, etcétera, etcétera.
que no hablan, que además de hablar el idioma español, porque es el requisito esencial para que el notario sea paraguayo de nacimiento y al mismo tiempo que hable el idioma nacional, ¿verdad? Pero además de eso habla el otro idioma. Y suponiendo que viene el interesado, el compareciente, a hablarle en su idioma, lo mismo debe redactarse en la minuta. O sea, no importa que el notario comprenda perfectamente ese idioma, ni que los testigos, por ejemplo, conozcan ese idioma. Esto se da en dos formas. En un caso se toma en cuenta cuando el compareciente no sabe escribir en su idioma. O sea, es analfabeto. Además de no expresarse en español, es analfabeto. Y el segundo caso, que sí sabe escribir en su idioma. Bueno, cuando no sabe escribir en su idioma, él dicta una minuta a un traductor público que está presente ahí, que verterá por escrito al español. O sea, el traductor público escucha de palabras o verbalmente lo que le dice el extranjero este que no sabe hablar en español, vamos a suponer, le dice en alemán, él escucha y luego esta minuta él lo vierte al español. Y mejor dicho, él recibe en el idioma y directamente lo vierte al español. Y la que una vez firmada por él, entonces queda agregada al protocolo como parte de la escritura. Lo más útil acá es que al dictarle en su idioma, el traductor tome nota en ese idioma en el que se está expresando el compareciente. Y debajo, entonces, en el mismo documento, en la misma minuta, él procede a traducir el mismo. Y eso, por supuesto, va a firmar únicamente el traductor, porque esa es un documento de autoría exclusiva del traductor. Ahí no firma el compareciente, primero porque él es analfabeto y segundo porque en realidad el único autor de ese documento es el traductor público. Ahora bien, cuando el extranjero escribe perfectamente en su idioma, en este caso en el ejemplo, escribe en el idioma alemán, por ejemplo, la minuta se hace conforme, se escribe en el idioma alemán en ese caso, ¿verdad? Él escribe esa minuta y entrega ahí y él puede también en ese momento reconocer de que esa minuta él mismo la redactó si es que ya lo trajo firmado. Y si no trajo firmado, sencillamente firma en presencia del escribano. De que esto ocurrió en su presencia. Bueno, una vez que esa minuta escrita en el idioma del compareciente, entonces esa es vertida al español por traductor y firmado por el traductor en presencia del notario, quien igualmente debe dar fe de ello. Bueno, o sea, ustedes se dan cuenta, en el primer caso hacía falta cuando no sabe escribir un solo documento, una sola minuta. En cambio, en esto son dos minutas porque una de ellas es la redactada por el compareciente y firmada por él en presencia del notario o reconocida la firma cuando ya lo trajo firmado ante el notario. Y la segunda, entonces, es el documento en el cual el traductor vierte esto al idioma español y es él el que firma en presencia del notario. Esto sí, tiene que firmarlo en presencia del notario. Él no puede venir a reconocer ahí. Tanto la minuta como la traducción quedan agregados en el protocolo como parte de la escritura pública. O sea, se dan cuenta ustedes que además de todos aquellos requisitos comunes, ordinarios o típicos, entonces se deben cumplir estos otros en estos casos. Ahora bien, si se trata de una persona que no sabe o no puede firmar, porque ustedes se darán cuenta que hay personas que no tienen ningún tipo de inconveniente o impedimento físico, pero en ese momento, en ese instante o temporalmente, se encuentran impedidos de firmar. Por ejemplo, una persona
que habla perfectamente, que se expresa perfectamente, que escribe perfectamente, de repente sufre un accidente y le tienen que enyesar la mano. Entonces él no puede firmar, no, es que no sabe, no puede firmar. Entonces este prevé tanto la hipótesis de aquel que no sabe firmar, que es el analfabeto, o de aquel que no puede firmar. Tampoco puede firmar, por ejemplo, una persona que es una persona educada, una persona bien instruida, pero que, por ejemplo, no tiene brazos, es manco de brazos, por ejemplo. Entonces, en estos casos, la ley estipula que se deben cumplir también como requisitos de validez de la escritura la firma a ruego por parte de un tercero. O sea, un tercero firma a ruego del compareciente. Ahora bien, vamos a suponer que el compareciente se llame Carlos Fernández y el que va a firmar a ruego se llama Rosa Benítez. Ustedes deberán comprender que ella va a firmar Rosa Benítez y no el nombre del compareciente. No es que no escribe el nombre del compareciente, sino ella estampa su firma y ella en este caso, y le cambia lógicamente para que se den cuenta que va a firmar Rosa Benítez, que es firmante al ruego. Luego se exige también la presencia de testigos instrumentales. No dice la cantidad, pero como mínimo al hablar en plural es de 2 testigos. Y por último, el compareciente debe estampar su impresión digital, preferentemente el pulgar derecho, y en el caso de no poder hacerlo, dejará constancia el escribano. ¿Cuándo, por ejemplo? Él va a dejar constancia de que él no puede dejar su impresión digital porque tiene todas las manos vendadas o enyesadas, por ejemplo, o porque él es porque el compareciente es manco de ambos brazos. Y por último tenemos el caso del ciego. Ustedes saben que el ciego puede ser una persona instruida, que firma, que escribe, incluso en su idioma, el braille, ¿verdad? Y ustedes se darán cuenta que ellos son personas plenamente capaces y plenamente se pueden comunicar con el notario. Va en presencia del notario y le dice, yo quiero esto. Bueno, o sea, ellos mismos se expresan, no necesitan del acompañamiento de otra persona para ellos expresarles su interés en formalizar un acto jurídico. Bueno, él escucha perfectamente y habla fluidamente, solo que él no puede ver el acto. Entonces, por eso es que la ley, especialmente en el Código de Organización Judicial, en el artículo 135, exige que cuando uno de los otorgantes fuere ciego, entonces se tengan testigos instrumentales, porque el ciego también firma. Yo les había comentado, no sé si al grupo de ustedes, pero que yo he tenido un alumno en la carrera de Derecho que fue uno de los mejores egresados, que era ciego, pero él hizo los 6 años y él rendía los mejores exámenes prácticamente, y todos de forma oral, por supuesto, porque él no podía sentarse a escribir en un papel, pero él firmaba y él ejerce la profesión. De manera que el hecho de ser ciego no le impide ejercer la profesión de abogado. De notario no va a poder hacerlo porque el notario, por supuesto, tiene que tener bien desarrollado el sentido de la vista, porque él siempre debe dar fe quiénes son las personas que están en presencia de él, o sea que él los puede ver. Bueno, en definitiva, señores, lo importante de todo esto es entender que el problema que se presenta es que el que comparece ante el notario, que saben que se llama compareciente, ¿verdad? Porque está en presencia física del notario, es el que tiene esa dificultad de comunicarse, o tiene alguna dificultad para firmar, o tiene alguna dificultad para expresar sus ideas o para verlas. Bueno, el compareciente, no el otorgante, porque, repito, vamos a suponer que el otorgante sea un ciudadano extranjero que no hable el idioma español, pero él se va y le da un poder especial a un paraguayo que sí habla perfectamente. Ese compareciente no tiene ningún inconveniente en expresarse ante el notario y expresar cuál es la manifestación de voluntad de aquella persona a la que él representa en ese acto.
Entonces con esto damos por finalizada la exposición de la fecha y espero volver a encontrarles el próximo miércoles, el próximo martes mejor dicho, de tal forma a ir avanzando con esto. Como les dije, esta es una lección breve, pero quiero que no se olviden que hasta el título de esta lección no es el que corresponde, porque no es el caso de que el otorgante sea atípico, sino el compareciente.